Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ahí? Hola Maca, ¿todo bien? Listo, amor. De 10. Bueno, arrancando la última semana ya, vamos a una semanita para rendir. Uno me ha dicho que se presentaban después. Genial. Vamos a ir el domingo a ver qué pacientes hay, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el electrocardiograma, ¿sí? Quería que vean unas cosillas de electrocardiograma patológico, ¿sí? Vamos a buscarlo y después les voy a hacer ver unas fotitos, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Acuérdense siempre cuáles son los valores normales para que puedan saber cuándo es patológico, ¿sí? La onda P tenía que ser redondita, ¿sí? Y tenía que tener una duración de hasta 0,12 segundos y una amplitud de hasta 0,25 milivoltios. De ahí el intervalo PR es de 0,12 a 0,20. El QRS tendría que ser hasta 0,11 segundos y esta onda Q no tiene que ser profunda. O sea, no tiene que tener una amplitud mayor al tercio de la onda R que le sigue. A esa onda R ustedes la van a dividir en tres. Hasta ese tercio nomás puede abarcar la onda Q. Y además esta onda Q no aparece en todas las derivaciones, ¿sí? No importa en cuáles sí o cuáles no, pero hay algunas que no aparecen. El ST tiene que estar isoeléctrico y la onda T era asimétrica. Eso es lo más importante, ¿sí? Ahora, vamos a ir para acá y vamos a ver algunas patologías, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber del electrocardiograma patológico es sí o sí saber cómo se ve un síndrome coronario agudo, cómo se ve un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda, cómo se ve una pericarditis, sí o sí, una fibrilación auricular y un flutter auricular. De ahí un bloqueo completo AB, o sea, vamos a poner directamente bloqueo AB completo. Esas son las patologías que ustedes tienen que saber, otras no, ¿sí? Síndrome coronario agudo es muy importante porque el diagnóstico lo hacen con el electro y con las enzimas. Bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque el bloqueo de rama izquierda también puede representar un síndrome coronario agudo. O sea, si ustedes tienen un dolor de pecho típico, y encima tienen un bloqueo de rama izquierdo, lo consideran como una elevación del ST, ¿sí? El bloqueo de rama izquierda es como una elevación del ST en el infarto agudo de miocardio, y eso lo vamos a ver un ratito. Pericarditis también, diferenciar una fibrilación auricular de un flutter y un bloqueo AB completo, ¿sí? Esas son las patologías que tienen que saber en el electrocardiograma patológico. Ahora, el síndrome coronario agudo podía ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Escasez con C o escasez con S. Si es con elevación del ST, acá vamos a ver onda P, segmento PR, QR y va a estar elevado el ST. El ST va a estar elevado. Si ven el punto J, este va a ser el punto J y está elevado. Tiene que estar elevado por lo menos 2 milímetros, o sea, 2 cuadraditos para arriba, en por lo menos 2 derivaciones o más. ¿Sí? Entonces acuérdense, tiene que estar por lo menos 2 milímetros hacia arriba y en 2 derivaciones o más. Entonces tengo una elevación del ST. Se elevó ese punto que se llama punto J.
que es donde inicia el ST, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una elevación del ST en B1 y en B2, yo tengo un infarto agudo de miocardio septal, porque B1 y B2 veían el septo, y como está elevado el ST, sí o sí es un infarto agudo de miocardio. Si yo tengo elevación del ST en D2, en D3 y en ABF, ¿dónde está el infarto? Cara inferior. Excelente. Va a ser un infarto agudo de miocardio de cara inferior. ¿Qué arteria va a estar tapada si el infarto es septal? La descendente anterior. Y si está infartada la cara inferior, alguna rama de la coronaria derecha. Por ejemplo, si ustedes tienen elevado el ST en B3 y en B4, van a tener un infarto agudo de miocardio de cara anterior. También van a tener obstruida la DEA, la descendente anterior. Entonces, si yo veo bien el electro, puedo saber cuál arteria está tapada, ¿sí? Y por ejemplo, si yo tengo elevación del ST en D1 y en ABL, tengo un infarto agudo de miocardio lateral alto, y ahí está tapada la circunfleja, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver dónde está elevado el ST. Si tienen un dolor de pecho típico, opresivo, que va a la mandíbula, al brazo izquierdo, y ese dolor opresivo se caracteriza porque encima le hago un electro y está elevado el ST, ya nomás hay que destapar esa arteria, ¿sí? Pero tener en cuenta que muchas veces, además de la elevación del ST, puede aparecer un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, chicos, si ustedes tienen un dolor típico y elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda, lo toman como que es un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, si yo tengo un nuevo bloqueo completo de rama izquierda en el contexto de un dolor de pecho, lo toman como si fuera elevación del ST, o sea, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Muchas veces no se eleva el ST, sino que se da un bloqueo completo de rama izquierda. Tiene que ser un bloqueo nuevo, porque capaz que él ya tiene un bloqueo viejo conocido, entonces no es un infarto. Para eso pueden agarrar la historia clínica del paciente, ver los electros anteriores, a ver si tenía un bloqueo de rama, preguntarle a él si conoce, si tiene algún bloqueo, no le han dicho nada que tenga en el corazón, y él le va a decir. Y ahora, ¿cómo verían ese bloqueo completo de rama izquierda? Entonces, ustedes acuérdense, un infarto agudo de miocardio transmural se ve o como una elevación del ST o como un bloqueo completo de rama izquierda, ¿sí? Ya saben cómo se ve la elevación del ST. Ahora, el bloqueo de rama izquierda se visualiza de la siguiente manera. Ustedes tienen el corazón B1 y B2, ven más la cara derecha y el septo del corazón, pero B5 y B6 ven más la cara izquierda del corazón, ¿sí? Por eso B1 y B2 eran negativos, porque esto hace el vector, el eje, se aleja de B1 y B2 y por eso se dibujaban derivaciones negativas, pero se acerca a B5 y B6. Entonces, cuando yo tenga un bloqueo completo de rama izquierda, ¿sí? Como es la rama izquierda, en B5 y en B6 yo voy a ver la onda P, una onda R y una onda R'. ¿Por qué? Porque está bloqueada la rama, entonces primero se va a contraer un ventrículo y después el otro, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo acá abajo. Yo tengo bloqueo de rama izquierda. Como es en la izquierda, voy a buscar las derivaciones izquierdas. B5 y B6, yo voy a tener onda P y esta onda va a estar onda R y R'. Y voy a encontrar
una onda T negativa. ¿Sí? Entonces acuérdense, es como un conejito, ¿sí? Encuentro las orejas del conejo y al toque encuentro una onda T negativa. Acuérdense de la fosa del conejo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y por otra parte, en B1 y en B2 se va a observar una onda S muy profunda. O sea que lejos tiene una cueva más grande el conejillo, ¿sí? Acuérdense. Bloqueo de rama izquierda. Como es un bloqueo de rama izquierda, ustedes van a ir a buscar en las derivaciones izquierdas, que son B5 y B6, y van a encontrar el conejillo, onda R y R'. Y al lado una onda T negativa, pero pequeña. Me voy más lejos, a B1 y B2, y va a haber una fosa más grande, una onda S profunda, ¿sí? Así se ve un bloqueo completo de rama izquierda, ¿sí? Y el bloqueo de rama derecha va a ser al revés. Si yo digo bloqueo de rama derecha, ¿en dónde voy a ir a buscar el conejillo? ¿Cuáles son las derivaciones derechas? ¿Se acuerdan? B5 y B6 eran las izquierdas. ¿Cuáles van a ser las derechas? Bien, ahí han dicho despacito, B1 y B2. Ahí voy a encontrar R, R'. Y al lado, como siempre, una onda T negativa. Y si me voy más lejos, B5 y B6, voy a encontrar la fosa más grande, una onda S profunda. O sea que es todo lo contrario, ¿sí? Miren, acá en bloqueo de rama izquierda. Como es bloqueo de rama izquierda, voy a buscar en B5 y en B6. Que encuentro RR' y una onda T negativa al lado. Y me voy más lejos, B1 y B2, y ahí la onda S es profunda. Me voy al bloqueo de rama derecha. En B1 y B2, que son las derechas, encuentro el conejillo, RR', y al lado la fosita, onda T negativa. Y si me voy más lejos, B5 y B6, voy a encontrar una onda S profunda. Ustedes piensen que yo tengo el corazón, ¿sí? Y acá voy a tener la rama derecha y la rama izquierda. Por ejemplo, tengo un bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. ¿Qué sucede normalmente en el 30% de la población, no? O sea, el 30% de la población normalmente tiene bloqueo de rama derecha, o sea, no siempre un hallazgo patológico. Está bloqueada la rama derecha. Entonces, como está bloqueada la rama derecha, lo primero que va a ocurrir va a ser que se va a contraer el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho. Si se contrae primero el ventrículo derecho, perdón, entonces está bloqueada la rama derecha. Se contrae primero el ventrículo derecho, entonces se va a dibujar una primera onda R. Y después se contrae el ventrículo derecho, se dibuja una segunda onda R', ¿sí? Entonces, bloqueo de rama derecha, bloqueo. Por lo tanto, se contrae primero el izquierdo y se dibuja una onda R, y después se dibuja la onda R siguiente porque se contrae el ventrículo derecho. ¿Ven? Está ensanchado el QRS porque tiene dos ondas R. Y al lado voy a tener una onda T negativa. Esto en B1 y en B2. ¿Por qué? Porque como primero se ha contraído el ventrículo izquierdo, primero se repolariza el ventrículo izquierdo. Entonces la onda T se acerca a la izquierda y se aleja de acá de la derecha. Entonces se dibuja una onda T negativa en B1 y en B2. ¿Sí? Entonces vuelvo a explicar. Tengo un bloqueo de rama derecha. Se bloquea la rama derecha del haz de His. Eso se llama bloqueo de rama derecha. Como está bloqueada la rama derecha, primero se va a despolarizar el ventrículo izquierdo y después se despolariza el ventrículo derecho. Primero el izquierdo y después el derecho. ¿Por qué? Porque la rama derecha está bloqueada. Entonces es lógico pensar que primero se va a contraer el ventrículo izquierdo y después el derecho. Y por eso se dibuja
en B1 y B2, que son las derivaciones derechas, porque estamos hablando de un bloqueo de rama derecho, una onda R, porque primero se contrae el ventrículo izquierdo, y una onda R', porque después se contrae el ventrículo derecho. Y como se ha contraído primero el ventrículo izquierdo, se repolariza el ventrículo izquierdo, ¿sí? Por eso se dibuja la onda T negativa en B1 y B2. Se contrajo primero el ventrículo izquierdo, entonces la repolarización va a la izquierda, y la repolarización es la onda T. Entonces, como va a la izquierda, se aleja de B1 y de B2, y como se aleja, se dibuja esa onda T negativa, ¿sí? Entonces, yo voy a tener en el bloqueo de rama derecha, como dice bloqueo de rama derecha, me voy a fijar en la derecha, B1 y B2. Encuentro R y R'. R y R' porque primero se contrae el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho porque está bloqueada la rama derecha. Y al lado voy a tener la onda T. Y esa onda T es negativa. ¿Por qué? Porque primero se repolariza el ventrículo izquierdo. Entonces la onda T se acerca a la izquierda y se aleja de la derecha, que son B1 y B2. Y así se ve un bloqueo de rama derecha. Si el QRS es mayor a 0,11 segundos, se llama bloqueo completo de rama derecha. Por otra parte, el ventrículo derecho se contrae por él mismo y se contrae muy fuerte. Entonces se dibuja un vector muy grande, ¿sí? Hacia la derecha. Como está bloqueada la rama derecha, el ventrículo se va a tener que contraer él solo. Y tiene una contracción muy fuerte y muy lenta. Entonces yo tengo un vector muy grande que va hacia acá, hacia la derecha, pero se aleja de B5 y de B6. Y por eso, en B5 y en B6, se ve la onda S profunda, ¿sí? Entonces, repito, si tengo un bloqueo de rama derecha, ¿a dónde voy a buscar el conejillo? Si el bloqueo es de rama derecha. ¿Mm? ¿Cuál es? Pregúntame acá. Si yo tengo un bloqueo de rama derecha, ¿a dónde van a ir a buscar la R y la R'? B1 y B2. Bien, excelente. Entonces, si tengo un bloqueo de rama derecha, como es derecha, me voy a fijar en las derivaciones derechas, que son B1 y B2. Voy a tener R, R', R, R'. Y al lado que se dibujaba de la R y de la R', T negativa. bien, excelente. Tengo una onda T negativa. Muy bien. Y me voy a fijar en las contrarias, en B5 y en B6. Y ahí tengo una onda S profunda. ¿Sí? Tengo una onda S muy profunda. Y si digo lo contrario, digo bloqueo de rama izquierda. Si el bloqueo es rama izquierda, ¿dónde voy a ir a buscar el conejillo? B5 y B6. Excelente. B5 y B6 encuentro la onda esta mellada, R, R'. Y al lado, ¿qué va a haber? La onda T negativa. Bien, excelente. La onda T negativa. Y me voy al contrario, B1 y B2. ¿Y qué voy a encontrar ahí? La S profunda o empastada. Excelente, la onda S profunda. Excelente. Ya le voy a hacer una fotito para que quede claro. Pero así se ve. Excelente, muy bien. Entonces, yo puedo tener un infarto agudo de miocardio con elevación con elevación del ST o un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Por qué se llama completo? Porque el QRS es mayor a 0,11 segundos. O sea, dura 0,12 o más. Entonces, si ustedes, chicos, tienen un dolor de pecho con la elevación del ST, ya tienen que destapar esa arteria. Igual si tienen un dolor de pecho que tenga un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Cómo lo van a ver? A la onda esa R y R' en B5 y en B6, que se llama onda mellada.
Digan onda mellada en B5 y B6 y onda T negativa, y en B1 y en B2 una onda S empastada. Ese es el bloqueo completo de llama izquierda. Y completo porque el QRS es mayor a 0,11 segundos. El bloqueo completo de rama derecha es normal en el 30% de la población. Eso es lo más importante. Cuando también se eleva el ST en la pericarditis. Cuando yo tengo pericarditis viene un paciente generalmente joven, sin factores de riesgo, con una patología viral previa. Entonces viene un paciente joven que tuvo, por ejemplo, gastroenteritis hace 2 semanas o tuvo COVID hace 2 semanas. Es joven y sin factores de riesgo, con un dolor precordial, pero que es punzante, no es opresivo. Y además de ser punzante, aumenta con la respiración y disminuye en plegaria maometana. ¿Sí? Entonces, pericarditis, paciente joven sin factores de riesgo que antes ha presentado un cuadro viral, porque la pericarditis aguda se da por virus. Y viene con ese dolor punzante en el pecho, que se irradia a la espalda, acuérdense, va hacia el dorso, que calma con el reposo y con la plegaria maometana, pero que aumenta cuando el paciente se mueve o cuando respira. Entonces, siempre que sospeche de una pericarditis, yo le voy a hacer un electro y también se eleva el ST, ¿sí? Yo le hago el electrocardiograma, tiene diferentes fases la pericarditis, ¿sí? Por ejemplo, desciende el PR primero. La onda P también puede cambiar su configuración y al último aumenta el ST, pero de manera generalizada. No es localizada como en el infarto. No es B1 y B2, es septal. No es D2, D3 y ABF, es un infarto de cara inferior. No, acá está la elevación del ST en todas las derivaciones. No puede tener un infarto masivo ese paciente, entonces es una pericarditis, ¿sí? Acuérdense, hay elevación del ST y descenso del PR de manera generalizada. Entonces ustedes van a tener un descenso del PR y de ahí tienen la elevación del ST. ¿Sí? Generalmente, en el infarto agudo de miocardio, es así la elevación del ST. Y acá en la pericarditis se nota mucho este descenso, ¿sí? Es como que tira para abajo la elevación del ST en la pericarditis, pero se va para arriba en lo que sería un infarto agudo de miocardio. Pero de todas maneras, ustedes la van a diferenciar con la clínica, porque era un paciente joven, con un dolor punzante, que se irradia la espalda, que aumenta con la respiración y que antes tenía un proceso viral. En cambio, el infarto agudo de miocardio es un paciente riesgoso, generalmente más grande, que fuma, que es sedentario, que es obeso, que no ha tenido una infección viral previa, con dolor típico y con la elevación del ST localizada. Acá la elevación del ST es generalizada y se dibuja acá esa convexidad. ¿Sí? Es como que es cóncavo arriba esa elevación del ST. ¿Sí? Y el tratamiento lo van a hacer con AINES. Por ejemplo, la indometacina, el naproxeno, el paracetamol, ibuprofeno, etc. Más colchicina, que es un antiinflamatorio para evitar recidivas de la pericarditis, ¿sí? Y están contraindicados en la pericarditis aguda los anticoagulantes. Y tampoco le tienen que dar diuréticos, chicos. ¿Por qué no le pueden dar diuréticos? Porque, uy, perdón, no sé cómo sacar esto. Ahí está.
Porque imagínense que la pericarditis se puede complicar con un derrame pericárdico y el derrame pericárdico lo va a empujar para adentro al corazón. Entonces no le puedo dar diuréticos porque menos presión va a tener el paciente. Imagínense un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, va a entrar en shock el paciente. No le puedo dar diurético, más me va a bajar la presión, ¿sí? Y los anticoagulantes se han demostrado que también aumentan las complicaciones. Entonces, la pericarditis aguda, cuando se entiende la clínica, el diagnóstico se hace con el electrocardiograma, van a pedir ecografía cardíaca, o sea, el ecocardiograma, si ustedes sospechan de que tiene derrame pericárdico. Si el paciente tiene mucha fiebre, si tiene signos de derrame pericárdico, que sería la tríada de Beck, le hacen un ecocardiograma. Y si tiene un taponamiento cardíaco, tienen que sacarle el líquido con una pericardiocentesis. Casi siempre son pericarditis agudas benignas, son virales principalmente, entonces hacen tratamiento con AINES, ¿sí? Un par de semanas y listo. La colchicina realmente no la damos, pero en la bibliografía está como que evita las recidivas. Contraindicados los anticoagulantes y los diuréticos. Y la pericarditis crónica, en cambio, la principal causa es, por ejemplo, la pericarditis después de una intervención quirúrgica. Capaz que no se le han hecho un reemplazo valvular, hace pericarditis. Otras causas son la tuberculosis también. ¿Sí? Pericarditis aguda es viral. La pericarditis crónica es después de un procedimiento quirúrgico en el corazón. O bien una tuberculosis, por ejemplo. Y en la pericarditis crónica se calcifica todo el pericardio y hay que sacarlo, no hay otro tratamiento. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se manifestaría una pericarditis crónica en la clínica? Ya hemos visto pericarditis aguda. ¿Qué piensan de la pericarditis crónica? ¿Cómo llegaría el paciente? El pericardio se va endureciendo y lo va aplastando al corazón. Entonces, ¿cómo llegaría el paciente? Bueno, acuérdense que el ventrículo derecho es finito. Entonces lo aprieta el ventrículo derecho y tiene clínica de insuficiencia cardíaca derecha, chicos. ¿Sí? Entonces la pericarditis aguda es viral y llega con un dolor atípico, o sea, no es opresivo sino punzante, y con el antecedente de que tiene un virus hace poco. Y en la pericarditis crónica tienen el antecedente de la cirugía y tienen clínica de insuficiencia cardíaca derecha, porque aprieta el pericardio al ventrículo derecho y no deja que se llene. Entonces viene con ingurgitación yugular bilateral, ascitis, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, y el tratamiento es sacarlo, hacer una pericardiectomía. Entonces, ¿cómo ven la elevación del ST? La elevación del ST es generalizada en la pericarditis aguda y el PR está descendido, ¿sí? Y no son pacientes que tengan muchos factores de riesgo cardiovascular. La pericarditis crónica, imagínense que está todo calcificado el pericardio, entonces no hace una buena conducción de la electricidad. Entonces se ven todas las derivaciones un bajo voltaje. Entonces, vamos viendo, bloqueo de rama derecha. Como es un bloqueo de rama derecha, lo van a buscar al conejillo en las ramas derechas. B1 y B2 va a haber RR'. ¿Por qué? Porque primero se contrae el izquierdo y después el derecho. La segunda R es más grande, porque implica la contracción del ventrículo derecho que se contraía muy fuerte porque se contraía él solo. Y la onda T negativa. Y si me voy a las otras contrarias, B5 y B6, encuentro la onda S profunda. Si es un bloqueo de rama izquierda, es al revés. Como es bloqueo de rama izquierda, van a ir a buscar a la izquierda, chicos. Van a buscar en B5 y B6 la onda mellada y la onda T negativa. Y por otra parte, en las contrarias B1 y B2, la onda S profunda. El infarto, tengo elevación del ST de manera localizada, porque hay alguna arteria que está tapada. En cambio, la pericarditis se eleva el ST, pero de manera generalizada y desciende el PR. Muchas veces también se aplana la onda P, ¿sí? Pero la más frecuente es cuando llega el paciente, vean la elevación del ST de manera generalizada y el descenso del PR. Tratamiento de pericarditis aguda, AINES,
Generalmente son 10 a 14 días de tratamiento y colchicina. Y por otra parte, tratamiento de la pericarditis crónica, ¿cuál era? Sacar el pericardio. Bien, excelente, porque si no me va a dar una insuficiencia cardíaca derecha y después va a ser global, ¿sí? Muy bien, una pericardiectomía, excelente, muy bien. Ahora, si yo tengo una fibrilación auricular, lo más importante que vean en el electro es que es irregular, ¿sí? Es irregular. Desaparece la onda P y es reemplazada por ondas F, que son todas distintas entre sí. Entonces ustedes van a tener esto. Bueno, como pueden ver, lo primero que les llama la atención es que este espacio es distinto a este, distinto a este, distinto a este. Es irregular este electrocardiograma. Lo segundo es que el QRS es estrecho, porque es una arritmia supraventricular. Y lo tercero es que hay ondas F que son todas distintas entre sí. Es muy fácil el electrocardiograma de la FA. A la Sol, una alumna en la clase, en la mesa pasada, le han dado un bloqueo de rama derecha. Acuérdense, busquen en B1 y B2 la R y la R', la onda T negativa, y en B5 y B6 la onda S profunda. A la Gaby le han dado una elevación del ST. Cuando vean el electro, sean pillos y pregúntenle, doctor, ¿me puede decir la clínica de este paciente? Porque también se tienen que guiar. Yo si veo un electro me voy a demorar, pero si yo sé que viene por dolor de pecho, sé lo que voy a buscar. Por eso no se dejen baja punto ni desaprobar porque es injusto, no le pueden dar el electro sin contexto. Pregúntenle, doctor, ¿me puede decir por qué consulta este paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué antecedentes? Así cualquiera también. Hay algunos profesores que no se acuerdan, parece que han sido alumnos, y le meten un electro y no les dicen nada. En cambio, si por ejemplo, no sé, le decían, bueno, este paciente viene para control, sin ningún síntoma, y bueno, voy a buscar un bloqueo de rama derecha, porque sé que es normal en el 30% de la población. Pero si sé que viene por un dolor opresivo, voy a buscar la elevación del ST. O el bloqueo de rama izquierda, que también aparecía en el contexto del infarto. Si viene por palpitaciones, ¿sí? Y por taquicardia, voy a pensar como son palpitaciones en alguna valvulopatía o en una FA. Y entonces ahí veo todo irregular, el QRS estrecho y las ondas P que han sido reemplazadas por ondas F pequeñas. En cambio, en lo que es el flatter auricular, ¿sí? Ustedes también tienen taquicardia, pero ahí tenían los dientes de sierra y esto, dientes de sierra y esto, dientes de sierra y esto, dientes de sierra y esto. Los espacios son iguales los espacios, o sea, es un pulso regular. Miren cómo el QRS es estrecho. Entonces yo tengo un pulso regular y QRS es estrecho, pero veo los dientes de sierra, que se llaman ondas F mayúsculas, las otras se llamaban F minúsculas, y ese es un flatter auricular. Muy fácil el flatter auricular porque se notan muy bien los dientes de sierra, que son ondas F mayúsculas que representan esa contracción de las aurículas. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un 3-1. ¿Qué significa? Que tienen 3 contracciones auriculares, o sea, 3 ondas F y un QRS. Eso se llama 3-1. O pueden tener 1-2 y esto, un 2-1. Entonces es importante que se acuerden. Y también lo que tienen que saber es en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué encontraban en el síndrome en el electro? ¿Se acuerdan que encontraban? Era un síndrome de preexcitación. Entonces, ¿qué van a encontrar? Un intervalo PR corto. Excelente, un PR corto y una onda delta. Entonces tengo el PR corto, o sea, menor a 0,12 segundos, una onda delta y luego el QRS.
esa onda delta me da un ensanchamiento inicial del QRS. Y también la onda T en algunas derivaciones aparece negativa, pero eso no importa. Digan un PR corto porque es un síndrome de preexcitación, o sea, menor a 0,12 segundos, una onda delta que genera un ensanchamiento inicial del complejo QRS. Eso es lo más importante, ¿sí? Y acuérdense, chicos, que cuando venga una FA compensada, no tiene taquicardia. No tiene por qué tener taquicardia. Es una FA de alta respuesta, aquella que tiene taquicardia porque está descompensada. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a presentar en la compu. Bueno, ahora les presento en la compu. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, miren acá. Yo veo este electro y obviamente pienso en la clínica. El paciente viene con palpitaciones. Miren acá. El espacio es pequeño y acá el espacio es más grande. Acá hay un espacio grande, un espacio mediano, un espacio más grande y un espacio pequeño. ¿Ven? Miren acá en D3, acá hay alto espacio, un espacio pequeño, un espacio más grande, es un pulso irregular. El QRS está estrecho, ¿sí? Bueno, la imagen no es de muy buena calidad, pero sí se verían ondas F, entonces es una fibrilación auricular, ¿sí? Es irregular. Siempre que sea irregular, van a pensar en una fibrilación auricular, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tienen una FA que es más rápida. Miren, por ejemplo, en D2 cuento 1, 2, 3, 4, 5 QRS, ¿sí? Entonces el paciente está más o menos con 100 frecuencia cardíaca, 110, porque a esos 5 lo multiplican por 20, ¿sí? Acá 1, 2, 3, 4 y 5. Miren los espacios. Acá hay un espacio, acá hay otro, acá es más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, ¿sí? Esta es una FA, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora les paso al grupo los electros que yo tengo para que vean. Bueno, miren el electro que le estoy por pasar. Mírenlo por... Justo se ve el nombre del paciente, les pido disculpas, pero bueno. No voy a... Bueno, ahí les he mandado. Vamos a ver si podemos entrar a WhatsApp. Bueno, vamos a ver si la puedo descargar. Bueno, este paciente había llegado, yo estaba de guardia, y había llegado por taquicardia y por palpitaciones. Y él me había dicho que ya tenía una arritmia. Entonces yo ya sospechaba de una FA. Miren acá, el espacio este es distinto a este espacio, ¿sí?
El paciente no está con taquicardia, ¿sí? No está porque él está tomando los medicamentos, pero tiene acá. Él tenía palpitaciones, pero estaba sin taquicardia. Y tenía radios crepitantes en ambas bases y estaba con edema de miembros inferiores. Y acá tienen 1 y 2. Y los espacios son distintos. Miren acá, el espacio es menor, el espacio es más grande. Pero acá miren el QRS, está ancho. O sea, él estaba teniendo al mismo tiempo una FA con un bloqueo. Eso se llama FA bloqueada. ¿Cómo se dan cuenta? Y miren acá hay un D2 que es largo, está el D2 solito, ¿sí? Ay, qué horror mi uña, perdón que se me salió el... Acá tienen un espacio, este espacio es más grande, vuelve a ser más chico y es más chico también, ¿sí? Y no se ven ondas F, o sea, ondas P. Ven, todas estas son las ondas F pequeñas. Hay ondas T negativas también que se pueden relacionar con una isquemia. ¿Por qué? Porque estaba la onda T negativa en D2, en D3 y también en ABF. ¿Ven? Entonces no es que la onda T negativa solamente me aparece en D2. Está la onda T negativa en D2, en D3 y en ABF. Y es porque él ya tenía un infarto viejo, no estaba teniendo dolor de pecho en este momento. Los espacios están distintos, entonces es una FA. Es crónica porque el paciente estaba tratado con anticoagulantes hace muchos años y además tenía un bloqueo porque el QRS está ancho, ¿sí? Entonces era una FA bloqueada. Y eso en febrero. Bueno, para que se acuerden. Ahora les voy a mandar otra foto. Bueno, ahí les estoy mandando otra foto. Y les mando una más, espérenme. Estos son todos pacientes que me han tocado a mí, entonces realmente así es el electro, no es tan bonito como yo lo dibujo. Les mando otra más. Ustedes vayan viendo a ver qué les parece. Les mando otra más y una ultimita. Espérenme. Le quiero buscar uno que tenía acá. ¿Ven? Este estaba mal calibrado, les mando el mal calibrado. Espérenme, que no lo encuentro este, che. Bueno, ahí les mando el último. Bueno,
Bueno, vamos a descargar esta. Bueno, este paciente había consultado por dolor de pecho, tenía 37 años, fumaba mucho, trabajaba en una carnicería, entonces vivía comiendo esas achuras, chinchulín, no sé qué, y tenía un dolor de 2 horas de evolución bien típico, opresivo. Entonces le he hecho un electro. Yo realmente pensaba que no iba a encontrar infarto porque era muy joven, pero miren acá, tiene elevado el ST en D2, tiene elevado el ST en D3 y elevado el ST en ABF. D1 no tiene nada, ABR está bien porque está negativo. En ABL se pueden ver algunas ondas T negativas. Ven que el trazado no me ayudaba en nada, ese electro era bien viejo. Pero bueno, con la clínica típica, el antecedente de que fumaba y de que comía mal, pero era flaco, le juro, tiene la elevación del ST, ¿ven? Está elevado el ST en D2, elevado en T3 y elevado en ABF. Ahí nomás le hemos hecho antiagregación doble, no teníamos heparina, entonces lo hemos mandado, pero después le han hecho una cinecoronariografía. Y bueno, se han dado con que una rama de la coronaria derecha estaba obstruida, pero también estaba parcialmente obstruida la descendente anterior y la circunfleja. Y el tipo tenía 37 años, así que le han puesto, como ahí no hacen cirugía en donde yo lo he derivado, le han puesto 3 stent, pero eso no se hace, chicos. Ya 3 stent no, se hace bypass directamente, pero bueno, ahí le han colocado stent, ¿sí? Bueno, ahí pueden ver la elevación del ST. ¿Mm? Pregúntenle al docente, no se dejen desaprobar. A ver, doctor, dígame la clínica del paciente, si no le ven forma, ¿me entienden? Eso es lo que le digo. La velocidad tiene que estar a 25 milímetros sobre segundo, si no parece que tiene una bradicardia, ¿ven? Y no tiene ninguna bradicardia. Tiene que ser velocidad 25 y el voltaje 10. ¿Ven? Ahí arriba dice 10. Bueno, ¿esto qué les parece? Así se lo ven a simple vista. Puede ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bien, están aumentados los voltajes. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Parecería una hipertrofia, pero en realidad no, amor, porque si sumás, por ejemplo, acá, eh, B1, tenés 5, 10, 15 cuadraditos pequeñitos. Y sumás acá con B5, tenés 5, 10 y 15. O sea, sumas 30 en total. Parece una hipertrofia, pero no lo es. Porque para que sea una hipertrofia tenían que ser 35 milímetros de mercurio, perdón, 35 milímetros más, ¿sí? O sea, mayor a 35. ¿Qué tiene este paciente? Una arritmia irregular. Bien, es irregular y está taquicárdico, ¿sí? Está muy rápido. Fíjense acá, por ejemplo, le sacan la frecuencia cardíaca, no veo ninguna R que coincida con la línea gruesa, entonces directamente pueden fijarse la distancia, ¿sí? Acá tienen 1, 2, 3, 4, más 5, 9, 10, 11 cuadraditos pequeños, ¿sí? Y dividen 1500 en 11 y me da 136 de frecuencia cardíaca, ¿sí? 136. El paciente tenía una taquicardia, ¿sí? Después le hemos vuelto a repetir el electro y salía regular. Yo creo que en este momento él no sé si ha inspirado y por eso se ha separado, ¿sí? Pero bueno, después le hemos vuelto a repetir y era una taquicardia supraventricular. Bueno, ¿qué piensan que tiene? Primero se fijan, ¿es regular o es irregular? Irregular. Irregular.
Muy bien, acá el espacio es distinto al espacio de al lado, después vuelve a haber más espacio, menos espacio, más espacio. Es irregular. Entonces, ¿en qué van a pensar si es irregular? Una fibrilación auricular. Bien, este paciente estaba con una fibrilación auricular. Miren las ondas F. Esas son las ondas F, ¿sí? Ondas F, ondas F, ondas F. Pero el QRS está ancho. Entonces, ¿qué tiene? Una FA más un bloqueo. ¿Estamos? De todas maneras, ojo con eso, porque acá aparece el QRS estrecho en las otras derivaciones. Entonces, yo diría es una FA que está descompensada por la clínica, porque el paciente estaba con palpitaciones. Sáquenle igual la frecuencia cardíaca y fíjense después si tiene taquicardia o no. Pero muy bien, es irregular, es una FA. Cada vez que vean algo irregular, ustedes contesten FA. Bueno, aquí está bien hecho el electro, ven que ABR aparece negativo, ¿sí? Me tengo que fijar en la calibración que esté a 25 y a 10, ¿sí? Así a simple vista, ¿qué les parece que es? Parecería regular, ¿sí? Acá un espacio y acá aparecería el espacio igual hasta que llegue el otro, pero ni siquiera marca tres QRS para que yo pueda ver. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Una bradicardia. Bien, excelente, muy bien, está bradicárdico, ¿sí? Está bradicárdico. Miren acá cómo aparecen ondas T negativas en D3, pero no aparecen en D2 y en ABF apenas. Es porque el paciente era brevilíneo, entonces suele aparecer ondas negativas en D3. Este paciente tenía una bradicardia, ¿sí? Si sacamos la frecuencia cardíaca, miren, tienen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 34 cuadraditos de distancia, ¿sí? Dividen 1500 en 34 y me da 44 de frecuencia cardíaca. El paciente tenía 44 de frecuencia cardíaca. Además hay dos QRS, multiplico por 20, 2 por 20 es 40. Entonces entre 40 y 45 hasta la frecuencia cardíaca. Tiene una bradicardia, ¿sí? Entonces ustedes tienen que empezar a indagar si toma algún beta bloqueante, ¿qué le pasa? ¿Por qué está con bradicardia? Bueno, era una bradicardia sinusal. Miren la onda P, está positiva en D1, positiva en D2, positiva en ABF. Es un ritmo regular. El intervalo PR tiene 1, 2, 3, 4 cuadraditos, o sea, tiene 0,16, está bien. O sea, es un ritmo sinusal, pero es una bradicardia. Es una bradicardia sinusal, no es para derivar. Lo que hago yo es hacerle 2 puffs de salbutamol y con eso le aumentamos la frecuencia cardíaca. Y le sacamos, no le sacamos, pero lo derivamos al cardiólogo para que revea el tema de los beta bloqueantes. Este paciente estaba consumiendo beta bloqueante, por eso estaba bradicárdico. Hay que regularle la dosis. Tiene una bradicardia sinusal. Miren, hay dos complejos QRS. 2 por 20 es 40, estaba baja la frecuencia cardíaca. Obviamente el paciente, le doy su contexto, el paciente estaba mareado, no había tenido ningún síncope, se sentía un poco mal y bueno, ha ido por eso, pero no se había desmayado, entonces no he sospechado de un bloqueo AB completo. Además es regular. Maca, perdón, en ese que has dicho que había una onda T en D3. Sí, mi amor, es porque era Era. gordito. Ah, ok. En los gorditos salía onda T negativa. Yo cuando primero empezó a atender, yo le veía a todos los gorditos onda T negativa y yo ya flasheaba isquemia y los doctores te llaman y te dicen, doctora, no, no es así, no te asusté. Por suerte ellos siempre te contestan bien, nunca me dicen, ¿por qué llaman? No rompa las bolas, no, sino que te explican y te dicen, si es brevilíneo el paciente, suelen cambiar la disposición de los chupetes un poco, se separan un poco más y salen las ondas T negativas, ¿sí? Pero aparecía solo en D3 y no aparecía, por ejemplo, en D2, entonces no era una isquemia. ¿Qué piensan que es esto? Un paciente consultaba por palpitaciones.
Primero, fíjense si está bien hecho el electro. ABR está negativo, sí. Se tienen que fijar de la calibración y de la velocidad. Después, saquen la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto le da de frecuencia cardíaca? ¿Cuánto le da de frecuencia cardíaca? Está muy fácil sacar la frecuencia cardíaca en D1. Fíjense ahí. ¿150 puede ser? Bien, excelente, muy bien. Acá está una línea que coincide con la línea gruesa, la siguiente es 300 y la siguiente es 150. Está en 150 más o menos, 170, ¿sí? Porque este es 300 y 150, entonces hay 150 de diferencia. 150 dividido en 5 es 30, entonces tengo más o menos 180 de frecuencia cardíaca. Está con taquicardia el paciente. Bien, entonces ya han sacado la frecuencia cardíaca. Segundo, se fijan si el ritmo es sinusal. No es un ritmo sinusal porque es irregular, ¿sí? Es irregular. No se nota mucho la diferencia, pero acá el espacio es más pequeño. Lo que yo hago es usar un papelito, ¿sí? Pongo un papelito acá abajo y hago una rayita acá y una rayita acá. Y ahí comparo si dura lo mismo esto, si dura lo mismo. Es un ritmo irregular, entonces no es un ritmo sinusal. Miren, el espacio este es mucho más grande que este espacio, ¿sí? Entonces, ¿de qué sospechan si es un ritmo irregular? Una fibrilación auricular. Bien, excelente, es una FA. Además no se ven ondas P, miren todas las ondas F esa, y ese no tiene taquicardia, o sea, una FA descompensada. Eso se llama FA de alta respuesta, ¿sí? FA de alta respuesta. Bueno, acá, ¿qué piensan que tiene el paciente? Así si lo ven rapidito, a simple vista. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Aumentar. Bien, estaba con una taquicardia, ¿sí? Ahí los QRS están estrechos, así que no pienso en taquicardia ventricular, que nunca me ha tocado por suerte en la guardia donde no estoy con cardiólogos. Es una taquicardia regular, ¿sí? Los espacios están iguales. Entonces puedo pensar en una taquicardia o sinusal o en una taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Esta taquicardia estaba en una mujer joven, entonces piensa en una taquicardia supraventricular paroxística y el tratamiento es con adenosina, 6 miligramos de adenosina. Es una taquicardia. Lo más importante es que ustedes vean el electro y le pregunten al doctor, doctor, ¿qué paciente es? Bueno, mujer joven. ¿Por qué consulta? Por palpitaciones, por taquicardia. Bueno, no le van a decir por taquicardia porque le van a dar el diagnóstico, pero consulta por palpitaciones. Bueno, se van a fijar que esté bien calibrado, ¿sí? Porque si está muy rápido, la calibración va a parecer una taquicardia, pero no. Entonces se tiene que fijar que esté bien calibrado y sacar la frecuencia cardíaca. Acá hay una línea gruesa que coincide, 300, 150. Está más o menos en 210 la frecuencia cardíaca, ¿sí? 210. Y en una mujer joven, seguramente es por un Wolff Parkinson White que hace una reentrada y por eso la taquicardia, ¿sí? Los espacios son los mismos, es regular, entonces piensan o en taquicardia sinusal o en taquicardia supraventricular paroxística, ¿sí? Lo que pueden hacer acá es bajarle la velocidad al electro. Eso se llama abrir el electro. Y ahí van a poder ver más separados los QRS y se va a dibujar la onda P. Ustedes van a poder ver si es sinusal o no el ritmo, ¿sí? Si no, no lo van a poder ver.
Bueno, y este es el que hemos visto hace rato, ¿sí? Este ya me tocó en la policlínica, no en el hospital. Miren este espacio, grandote, mediano, más grande. Es irregular. Piensan en una FA sí o sí. Y eso tienen que contestar. Piensan en una fibrilación auricular porque el ritmo está irregular y porque no hay ondas P. Bueno, ¿han ido entendiendo más o menos, chicos? Sé que es difícil, pero acá pueden ver, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha. Como es bloqueo de rama derecha, right, buscan el conejillo en B1 y en B2. Tienen R y R'. Ven que el R' es más grande porque representa la contracción del ventrículo derecho, la onda T negativa. Y en la contraria, que es B6, van a encontrar la onda S profunda. Y acá tienen un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Como es un bloqueo de rama izquierda, left, van a buscar en B5 y en B6 el conejillo, ¿sí? Tienen RR', se ensanchó el QRS y la onda T negativa. Y en la contraria, que es B1 y B2, van a encontrar una onda S profunda, ¿sí? Miren que no es QS. QS sería un infarto viejo. Acá está una pequeña onda R. Hay un pitillo para adelante, ¿me entienden? Ay, esa palabra, bueno. Hay una onda R pequeña y una onda S empastada, una onda T negativa y el conejillo. Ese es un bloqueo de rama derecha e izquierda. Miren aquí, cuando le muestren este electro, fíjense que está bien rápido el paciente, tiene taquicardia, pero el QRS es ancho. Entonces piensan en una taquicardia ventricular. Miren de ancho el QRS. Miren, muy taquicárdico el paciente y el QRS súper ancho. Entonces una taquicardia ventricular monomórfica porque ahí todos eran iguales. ¿Qué piensan? ¿Qué es esto? Obviamente no le dan un contexto, no le dan todo el electro, pero acá sí tienen que saber qué tiene el paciente. Bloqueo de rama derecha. Muy bien, excelente. Tiene el conejillo, en B1 y B2 tiene RR' y tiene onda T negativa. Y en B6, ¿qué va a tener? S profunda. Bien, excelente. Muy bien, amor. Un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un bloqueo de rama izquierda. Como hay un bloqueo de rama izquierda, en B5 y en B6, ven acá, aparece la R y la R', la R y la R' y la onda T negativa. Y en B1 está bien profunda la onda S, igual en B2. Esta es una extrasístole, es un latido anticipado, ¿sí? Yo tenía este espacio y acá tenía que caer el otro QRS y acá aparece una extrasístole, ¿sí? Esta extrasístole, ¿cómo me doy cuenta que es ventricular? Porque no hay una onda P adelante, ¿sí? Entonces miren acá, parecería irregular el ritmo, ¿sí? Porque acá los espacios son distintos. Pero acá me tiene que llamar la atención esto, es un latido anticipado con una pausa atrás. Cuando tengo un latido anticipado y una pausa atrás, es un extrasístole. Y en este caso es ventricular porque la onda P no está. Esto es una fibrilación ventricular, ¿sí? El paciente está muerto ya, ¿sí? Y fibrila hasta que entre en asistolia. Miren, todos los QRS son distintos y son anchos. O es una taquicardia ventricular polimórfica o una fibrilación ventricular. No importa, ustedes si contestan fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica, es lo mismo, porque esos criterios no los tienen que saber de diferenciación. Y miren esta, es la torsada de la punta. ¿Ven que parece que va girando alrededor de una línea? El trazado gira, 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 es la torsada de la punta o taquicardia ventricular polimórfica, que se daba por un QT largo. Bueno, y acá pueden ver la diferencia
entre la elevación del ST de un infarto y la elevación del ST ven con esa concavidad en la pericarditis, ¿sí? Y además se eleva el ST de manera generalizada en la pericarditis y de manera localizada en el infarto. ¿Qué está haciendo el paciente ahí? ¿Qué tiene? Sin mirar el título. Otra cosa, ¿qué tiene ahí? Yo sé que sí lo saben. ¿Qué le llama la atención? No hay ondas P, no hay nada ahí. Es un flutter. QS ancho. Bien, tienen QRS ancho, excelente. Entonces, una taquicardia, ¿qué? Ventricular. Excelente. Una taquicardia ventricular monomórfica, porque todos los QRS son iguales, ¿sí? Taquicardia ventricular, está rápido. Miren acá, esta es la línea, 300, 150, 100, está por arriba de 100. Todos los QRS son anchos e iguales entre sí. Es una taquicardia ventricular monomórfica, o sea que viene del mismo foco. Debe ser un infarto viejo que está haciendo una reentrada ahí. Por ahora no vamos a ver hiperpotasemia. Bueno, miren acá, miren arriba y abajo. ¿Ven que abajo está bien profundo acá? Se dibuja como una carita feliz. Esa es la pericarditis, porque ahí se nota cómo cae. En cambio acá no está bien marcada esa profundidad. Entonces esto es un infarto. Además, se guían por la clínica y por la elevación localizada en el infarto y generalizada en la pericarditis. Bueno, yo sé que es difícil, pero traten, chicos, de ver varios en internet, ¿sí? Este es un bloqueo AB, por ejemplo, de primer grado, eso no le va a tocar. Pero bueno, pregunta en la clínica del paciente y miren, la onda P está súper alejada del QRS. Cuando el intervalo PR era mayor a 0,20, pensábamos en un bloqueo de primer grado o de segundo grado si había una prolongación así que iba aumentando, ¿sí? Bueno, ¿han ido entendiendo, chicos? Sí, Maca. ¿Sí? Bueno, acuérdense que hay un electro de bloqueo de rama derecha ahí en la cátedra, un electro de FA, un electro de flutter y uno de síndrome coronario. Nunca he visto que den bloqueo, eso es más difícil, un bloqueo AB, digamos. Eso es más complicado, ¿sí? Es más complicado. Bueno, bellezas, escúchenme. Necesito que mañana tengamos clase a la mañana, no, el miércoles tengamos clase a la mañana y a la tarde. Yo les he subido grabadas de clase de pericarditis, pero hoy hemos visto varias cosas de pericarditis y es lo que le toman. Pericarditis aguda, cómo es la clínica, cuál es la causa y cuál es el tratamiento. Ya saben que la causa es viral, que el dolor es punzante, que aumenta con la respiración y que el tratamiento es con AINES de 10 a 14 días. Pericarditis crónica. El paciente viene con un antecedente de que lo han operado o tuberculosis y viene con clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Eso da la pericarditis crónica. Le hacen un electro y todas las derivaciones están con un voltaje bajo porque se calcificó el pericardio, entonces no se conduce bien la electricidad. Pero van a tener que hacer una placa en donde van a ver calcificado el pericardio o una resonancia o un TAC. Y el tratamiento es sacarlo al pericardio. Igual ya la tienen subida a la clase. Tienen subida una clase también de miocardiopatías y lo único que nos faltaría ver sería endocarditis infecciosa, que también ya les voy a subir grabada porque no es difícil, ¿sí? Tienen que saber la clínica, acuérdense que es una clínica general con fiebre y escalofríos, y después tienen manifestaciones como por ejemplo las manchas de Haneway, los nódulos de Osler, tienen también unas hemorragias en astilla, tienen efectos trombóticos, por ejemplo aparece una trombosis profunda, los miembros fríos, y un soplo, porque tienen que tener una valvulopatía. En la endocarditis infecciosa ustedes tienen una lesión en la válvula que ya los predispone, tienen una vegetación que no tiene bichos, hasta que hace una bacteriemia el paciente y hacen endocarditis infecciosa. Entonces hago el diagnóstico con los criterios
que son criterios mayores y menores. Por ejemplo, mayores tienen el ecocardiograma, y menores un soplo nuevo, la fiebre, etcétera. Y de ahí, una vez que hacen el diagnóstico, hacen el tratamiento empírico, pero antes han sacado muestra para hemocultivos. O sea, es muy fácil esa patología, ¿sí? Yo quiero que se acuerden lo básico. Cuando hablamos, claro, no les estoy presentando acá, espérenme que les presente en la tablet. Yo me te escribí, espérenme. Maca, perdón, una pregunta. ¿Mañana tendríamos clases a la mañana? Sí, sí, mi amor, sí, 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 a la mañana sí, como siempre. A la mañana sí, pero el miércoles quiero dar mañana y tarde. Sí, sí, mañana normal, amor. En la endocarditis infecciosa, ustedes acuérdense que tienen un paciente, ¿sí? Espérenme un ratito, chicos, que mi hermano me está mandando un mensaje y está con mi hijita. Bueno, no importa. Todo bien parece. Se han ido a una procesión del colegio. Entonces, la endocarditis infecciosa, muy poquito lo que tienen que saber, ¿sí? Endocarditis infecciosa es la infección del endocardio. Si se llama endocarditis infecciosa, es la infección del endocardio, ¿sí? Sobre todo el endocardio valvular. Entonces, yo tengo un paciente que ya tiene, primero, una lesión valvular, o sea, está predispuesto, tiene la lesión valvular. Y segundo, presenta una bacteriemia que llega a esa válvula. Entonces, es un paciente que ya tiene una patología valvular. Tiene acá alguna válvula que está mal. No sé, una insuficiencia aórtica, una estenosis mitral, alguna valvulopatía. Entonces, como se rompe la válvula, se expone el tejido. Imagínense que las proteínas que estaban adentro salen afuera. Y eso genera agregación de las plaquetas, de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, y eso se llama vegetación aséptica. Pero luego estos bichos llegan y se forma una vegetación séptica. Entonces, son pacientes que tienen una lesión valvular, las proteínas que estaban adentro se exponen afuera, entonces inician la cascada de coagulación y eso forma una vegetación que está formada por plaquetas, fibrina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, pero que no tiene ningún bicho. Y en algún momento hace una bacteriemia el paciente, por ejemplo, porque, no sé, se lava los dientes y le sangran las encías, entra el bicho por ahí. Porque le sacan alguna muela, entra el bicho por ahí. Porque es adicto a las drogas, entonces se inyecta heroína, entonces entra el bicho por ahí. Ya con la lesión valvular y la vegetación se transforma de vegetación aséptica a vegetación séptica. Y se da principalmente en pacientes mayores de 60 años y masculinos. Entonces, sí o sí, estos pacientes tienen que tener la lesión valvular. También tienen condiciones que son asociadas, por ejemplo, uso de drogas endovenosas, mala higiene bucal, etc. Y finalmente va a haber un evento predisponente. Entonces, es un señor que tiene mayor de 60 años, que tiene una lesión en la válvula, no sé, por alguna estenosis, una insuficiencia, una fiebre reumática, etcétera. Además puede tener alguna condición asociada, una mala higiene bucal, donde tenga muchas bacterias, puede ser adicto a las drogas endovenosas, entonces va a entrar el Staphylo aureus por la piel. Y aparte tiene el evento predisponente. Por ejemplo, tiene una extracción dental, tiene la inyección de drogas, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Esa vegetación que era aséptica se transforma en una vegetación séptica. Entonces, tengo el paciente
con la lesión, formó la vegetación y después encima han ido todos los bichos. Entonces tiene ahora una vegetación séptica. ¿Qué va a hacer esa vegetación séptica? Va a destruir la válvula. Destruye la válvula, ¿sí? Produciendo una insuficiencia valvular y por eso aparece un nuevo soplo o el soplo que ya estaba se modifica. Destruye localmente a esa válvula. Por otra parte, puede embolizar esa vegetación. Puede formar émbolos sépticos. Y ese émbolo puede generar, por ejemplo, un TEP, un ACV, isquémico, etc. Entonces la vegetación es muy mala porque destruye localmente a la válvula, genera una insuficiencia valvular. Además la vegetación se puede desprender un pedazo y puede embolizar. Por otra parte, este paciente forma complejos autoinmunes que se van al riñón y puede producir una glomerulonefritis. Y esos complejos también generan otros procesos inmunes que ya vamos a ver, como por ejemplo las lesiones de Janeway, los nódulos de Osler, las hemorragias en astilla, todos por procesos inmunes. Y también la bacteria puede tener una diseminación hematógena y generar abscesos. Todo eso puede pasar. Entonces, venía un paciente mayor de 60 años, varón, que tiene una lesión en la válvula, una estenosis mitral, por ejemplo. Ese paciente además tiene mala higiene bucal o es adicto. Y llega a un proceso dental o una adicción, entonces se da una bacteriemia sobre esa vegetación y se transforma en una vegetación séptica. Esa vegetación empieza a destruir la válvula, puede tener una diseminación y generar un absceso, puede embolizar y generarme un TEP o un ACV, y encima estos pacientes tienen complejos autoinmunes dando vuelta que pueden ir a la membrana basal del glomérulo y generar una glomerulonefritis. Entonces, esa clínica va a ser general porque el paciente va a estar con fiebre y escalofríos. Además de la clínica general, aparecen procesos como trombosis, como estas manchas de Janeway, nódulos de Osler, hemorragias en astillas. Entonces, hay una clínica general de fiebre y escalofríos. El fiebre casi siempre se da. También por la trombosis puede haber petequias, puede haber esplenomegalia. Eso se llaman todos signos periféricos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una clínica general de fiebre y escalofríos y tiene todos estos signos periféricos. Por ejemplo, en las piernas aparecen las petequias, la trombosis, en el vaso esplenomegalia, en las manos aparecen los nódulos de Osler, ya le voy a mandar fotito por el grupo, las hemorragias en astillas, las lesiones de Janeway. Y por otra parte, obviamente, va a haber una manifestación cardíaca, ¿sí? Soplo, porque está destruida la válvula. Y como se destruye la válvula, puede haber una insuficiencia cardíaca, puede aparecer arritmias, como por ejemplo taquicardias o bloqueos AB. Entonces, el soplo nuevo o el soplo que antes tenía unas características y ahora está cambiando, puede pasar. Esa insuficiencia cardíaca puede generar también un edema pulmonar. Y a nivel de la retina, del ojo, hay unas manchas que se llaman manchas de Rod. Ya le voy a mandar la fotito. Entonces imagínense, un paciente masculino mayor de 60 años que le llega con fiebre, fiebre, fiebre y escalofríos. Y ustedes empiezan a ver las petequias, la trombosis, las hemorragias en astilla, le hacen un fondo de ojo y ven las manchas de Rod, los nódulos de Osler, que son bastante dolorosos. Auscultan y está el soplo. Listo, hay que hacer un ecocardiograma, porque está el soplo, más fiebre y más todas las lesiones periféricas, tengo que sospechar de una endocarditis infecciosa, sí o sí por el soplo.
Y esta endocarditis, ¿sí?, se puede dar sobre una válvula nativa o sobre una válvula protésica. Entonces se clasifica en endocarditis infecciosa sobre válvula nativa, lo más frecuente es que sea la válvula izquierda, y puede ser aguda, subaguda o crónica. Yo puedo tener una endocarditis de válvula nativa izquierda, aguda, es decir, que dura menos de un mes. Crónica es aquella que dura más de 6 meses. Y en el medio tenemos la subaguda. Esa es la endocarditis infecciosa sobre la válvula nativa. Y luego tengo la endocarditis infecciosa sobre la válvula protésica, que se divide en temprana y tardía. Temprana si es menos de un año y tardía si es más de un año. Luego tienen la endocarditis infecciosa de válvula izquierda, perdón, de válvula derecha, y la endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos cardíacos, por ejemplo, un marcapaso, un desfibrilador, etc. Esa es la clasificación. No se olviden porque les van a preguntar cómo se clasifican según la localización las endocarditis y según el tipo de válvula. Bueno, se clasifican en endocarditis infecciosa de válvulas nativas y válvulas protésicas. Además tenemos válvulas, o sea, endocarditis en la válvula derecha y aquellas asociadas a dispositivos cardíacos. Cuando la válvula nativa, la endocarditis infecciosa, perdón, sobre válvula nativa es aguda, cuando dura menos de un mes, y crónica cuando dura más de 6 meses. Cuando es entre un mes y 6 meses es subaguda. Y en la protésica temprana es menor a un año y la protésica tardíaca es mayor a un año. Y también estas endocarditis infecciosas se pueden clasificar según sean adquiridas en la comunidad, asociadas a intervenciones sanitarias y asociadas a drogas endovenosas. Entonces, esa es la clasificación. Se pueden clasificar en lo que sería endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda, de válvula derecha, asociada a dispositivos cardíacos y también en válvula protésica. Cuando es temprana, menor a un año; cuando es tardía, mayor a un año. Cuando es aguda, menos de un mes; subaguda, entre un mes y 6 meses; y crónica, mayor a 6 meses. Y después tenemos la endocarditis infecciosa, adquirida en la comunidad, asociada a intervenciones sanitarias. Por ejemplo, pacientes que hacen hemodiálisis, ¿sí? Están con el catéter sobre la piel. Entonces siempre entra el Staphylococcus aureus. Y si encuentra justo esa vegetación, va a haber una endocarditis infecciosa. Y también puede ser relacionada con el uso de drogas, porque al inyectarse heroína, por ejemplo, también entra el Staphylococcus aureus por la sangre. El Staphylococcus aureus es el agente más frecuente, seguido del Streptococcus viridans y el enterococo, ¿sí? Entonces siempre pensar en Staphylococcus aureus. ¿Por qué tienen que saber bien eso? Porque cuando hagan el tratamiento empírico van a ir en contra del más común, que es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Bueno, entonces vino el paciente, chicos, con una clínica general con manifestaciones periféricas y manifestaciones cardíacas, fiebre y escalofríos, petequias, trombosis, puede tener los nódulos de Osler, las lesiones de Hanneway, las hemorragias en astilla y un soplo en el corazón. Sospecho de endocarditis infecciosa. ¿Qué le pedirían? Un ecocardiograma. Bien, excelente. Hay que pedir un ecocardiograma. ¿Qué más? Empiecen con lo más sencillo. Laboratorio. Bien, hay que pedir un laboratorio con un hemocultivo. Acuérdense que no le pueden dar antibióticos hasta que tomen los hemocultivos, porque la principal causa
que los hemocultivos le den falsos negativos es porque tomó antibiótico antes en la casa del paciente. ¿Sí? Entonces, piden laboratorio con el hemocultivo. Pueden pedir un electrocardiograma, porque acuérdense que se puede complicar con arritmias estos pacientes. Y en el ecocardiograma es el gol estándar para ver la vegetación. Muy bien. Excelente. Sí o sí, la vegetación. Ese ecocardiograma puede ser un ecocardiograma transtorácico, que es menos invasivo, o un ecocardiograma transesofágico, que es más invasivo, pero es más sensible. ¿Sí? Entonces, viene cardíacas. Yo sospecho de una carditis infecciosa y le pido el laboratorio con hemocultivo por 2, pido el electro y pido el ecocardiograma, ¿sí? Y de ahí voy a intentar hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace con criterios que se llaman criterios de Duke. Hay criterios mayores y criterios menores, ¿sí? Para hacer el diagnóstico. Criterio mayor, obviamente, ver en el ecocardiograma la vegetación va a ser un criterio mayor, ¿sí? Puede haber una masa que se va viendo o también puedo ver un absceso. Otro criterio mayor es el hemocultivo positivo para gérmenes típicos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Enterococo, etcétera. Esos tienen que ser 2 hemocultivos, ¿sí? O un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii. Entonces, si ustedes encuentran una vegetación en la ecografía, o capaz que encuentran un absceso alrededor de la válvula, los 2 hemocultivos le dan positivos para un germen típico, o basta uno solo para Coxiella burnetii, ya tienen estos criterios mayores. Los criterios menores. Criterios menores, la fiebre, tiene que ser de 38 grados o más, ¿sí? Factores predisponentes, por ejemplo, que el paciente haga hemodiálisis o que tenga mala higiene bucal o que sea adicto a las drogas endovenosas. Fenómenos inmunológicos y, por ejemplo, bacteriemia. Pero que sea intermitente o que los hemocultivos me den positivos, pero no para gérmenes típicos. Entonces, criterios mayores, si yo lo veo en el ecocardiograma, la vegetación o el absceso, es un criterio mayor. Si yo encuentro 2 hemocultivos positivos para agentes típicos, criterio mayor. O si encuentro un cultivo positivo para Coxiella burnetii, es un criterio mayor. La Coxiella burnetii no es el más frecuente, pero sí es específico de la endocarditis infecciosa. Y criterios menores, la fiebre, los procesos estos inmunológicos, como por ejemplo las lesiones de Hannaway, los nódulos de Osler, las manchas de Rod, todos esos son procesos autoinmunes, la glomerulonefritis, factores predisponentes y bacteriemia. Es decir, yo encuentro hemocultivo, pero es intermitente y no es típico para endocarditis infecciosa. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace con 2 criterios mayores o con un criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores. Por ejemplo, tiene, no sé, la vegetación vista por el ecocardiograma y encima los hemocultivos me dan positivos para gérmenes típicos y 2 hemocultivos. Ya tengo 2 criterios mayores. O capaz que yo veo la vegetación, tiene fiebre, tiene bacteriemia y encima encuentro las petequias o las lesiones de Hannaway. ¿Listo? Tiene endocarditis infecciosa. O bien no tiene ningún criterio mayor, pero tiene fiebre, es adicto a las drogas, tiene las lesiones de Hannaway, glomerulonefritis, petequias, etc. Y tiene también bacteriemia, por ejemplo. Acá me faltó también poner fenómenos embólicos. No tan solo los inmunes, sino los fenómenos embólicos.
una trombosis venosa profunda, una ACV. Entonces, si hago el diagnóstico con 2 criterios mayores, con 1 mayor y 3 menores, o con los 5 criterios menores. Este paciente sí o sí necesita ser hospitalizado y tienen que darle antibiótico, obviamente después de sacar muestra para hemocultivo. Se usan antibióticos endovenosos y durante 4 a 6 semanas. Entonces, vino un señor mayor de 60 años con fiebre, escalofríos, con petequias, trombos, con los nódulos de Osler, las lesiones de Hannaway, y en el corazón tiene un soplo. Sospecho de la endocarditis infecciosa. ¿Qué hago? Pido laboratorio, sobre todo los hemocultivos. Pido también un electrocardiograma para ver si no tiene algún problema con alguna arritmia y un ecocardiograma para ver la vegetación o el absceso. Listo. Esperando los hemocultivos, puedo empezar el análisis de antibiótico según mis criterios diagnósticos de Duke. Si yo veo que hay criterios diagnósticos, empiezo el tratamiento antibiótico empírico, con antibióticos endovenosos por lo menos 4 o 6 semanas, hospitalizándolo al paciente, ¿sí? Y los antibióticos siempre se inician después de que yo he sacado la muestra para hemocultivo, si no me va a dar un falso negativo. Y el tratamiento tiene que ir dirigido al estáfilo aureus y también al Streptococcus viridans, que son los agentes más frecuentes. ¿Qué es lo que pueden usar? Por ejemplo, penicilina, no tienen que saber las dosis, o ampicilina o ceftriaxona durante 4 semanas. O sea, siempre un beta-lactámico para que vaya en contra del estáfilo y del estrepto. Y eso se da 4 semanas. Si ustedes le suman gentamicina, el tratamiento va a ser de 2 semanas. Entonces, o penicilina o ampicilina o ceftriaxona, cualquiera de las tres, no a las tres juntas, o una o la otra, más gentamicina, reduce el tratamiento a 2 semanas. Tienen entonces esta opción o esta opción. Otra opción es usar vancomicina durante 4 semanas. Entonces, mientras se aprendan un beta-lactámico, durante 4 semanas bien, o le suman gentamicina y hacen 2 semanas. Y listo. Hay veces que cuando ustedes piden el hemocultivo también pueden pedir el antibiograma, ¿sí? Para ver a qué es sensible el bicho, ¿sí? Y hay veces que tienen menos sensibilidad. O sea, son bichos que tienen una sensibilidad intermedia a la penicilina, ¿sí? Ahí, cuando baja la sensibilidad, sí o sí, hago penicilina o ampicilina o ceftriaxona más gentamicina. Sí o sí. Las primeras, estas tres, van a durar 4 semanas el tratamiento y 2 semanas solamente con gentamicina. O también pueden usar, si baja la sensibilidad, vancomicina. 4 semanas. Entonces, ustedes intentan cubrir estáfilo y estrepto. Entonces, si ustedes han visto que era sensible a la penicilina, simplemente le dan penicilina o ampicilina o ceftriaxona. Pero si ustedes ven que tiene una sensibilidad intermedia a la penicilina, sí o sí a la penicilina le tienen que sumar la gentamicina o usar directamente vancomicina.
Y si todavía ha disminuido más la sensibilidad, lo que tienen que usar es penicilina más gentamicina, sí o sí, pero de 4 a 6 semanas y 4 a 6 semanas las dos. Todo esto es en válvula nativa, acuérdense, o penicilina o ampicilina o ceftriaxona, cualquiera de esos tres durante 4 semanas si el paciente es sensible a la penicilina. Si es un poco menos sensible, le suman sí o sí a la penicilina la gentamicina. Pero la penicilina dura 4 semanas y la gentamicina 2 semanas. Y si ya es muy resistente a la penicilina sí o sí le dan gentamicina, pero más tiempo. Penicilina de 4 a 6 semanas y de 4 a 6 semanas también la gentamicina. Eso en válvulas nativas, ¿sí? Si tienen una válvula protésica, van a intentar darle cefalotina más gentamicina más rifampicina. Y esto dura más o menos 6 semanas. La gentamicina siempre se da 2 semanas, pero las demás se dan 6 semanas. Eso es en válvula protésica. Entonces, en válvula protésica van a dar cefalotina, gentamicina y rifampicina. Otra opción es darle solita la daptomicina durante 6 semanas. Y si es más resistente, ¿qué podrían utilizar? La banco. ¿Estamos? Si es resistente, van a utilizar vancomicina. Más gentamicina sí o sí y más rifampicina. La genta siempre es 2 semanas, la rifampicina 6 semanas o más y la vancomicina 6 semanas o más. Entonces, es muy fácil. Si yo pienso en la endocarditis infecciosa, lo que intento hacer es cubrir al estáfilo, al estrepto y a los enterococos. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos penicilina o ampicilina o ceftriaxona, ¿sí? Con tratamiento empírico, esperando los resultados. Si en los resultados me sale que es un poco resistente, digamos, a la penicilina, al estáfilo, le van a agregar gentamicina o directamente usan vancomicina. Y si lo ven todavía más resistente, también hacen penicilina más gentamicina, pero durante más tiempo. En la válvula protésica usan cefalotina más rifampicina más gentamicina, y si ustedes ven que aumentó bastante la resistencia, pueden dar vancomicina. Una opción es la daptomicina para válvulas protésicas. No les van a preguntar muy específico esto, le van a preguntar a qué gérmenes querés cubrir. Y eso se cubren con beta-lactámicos. Entonces contestan penicilina, ceftriaxona o ampicilina. Y si van aumentando la resistencia, le agregan gentamicina o usan directamente vancomicina. Y en el caso de que sean válvulas protésicas, hacen 3 antibióticos a la vez o daptomicina sola, y si son resistentes ya van a agregar vancomicina, magenta más rifampicina. O también pueden dar daptomicina más tiempo, cuanto más resistente sea. Un tratamiento de 4 a 6 semanas endovenoso, entonces todo ese tiempo va a tener que estar internado el paciente. La mortalidad es más o menos del 30%, 24%, 25%. Y si mueren es por o sepsis o por algún embolismo o por la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces acuérdense, varón mayor de 60 años que llega con fiebre y escalofríos, con petequias, trombosis y todos esos nombres, ¿sí? Haneway, Osler, Rod, nefritis también, y encima lesiones cardíacas. Le piden laboratorio, electro y ecocardiograma, transesofágico o transtorácico. Si es un paciente de alto riesgo, pidan un transesofágico, chicos, que es más específico, más sensible. Usan los criterios de Duke y una vez que ya han diagnosticado, ¿sí? Con los criterios de Duke,
empiezan el tratamiento antibiótico empírico hasta que lleguen los resultados del hemocultivo. Y acuérdense, la principal causa de hemocultivos negativos es que antes hayan administrado antibióticos. Así que no tienen que dar antibióticos. Esa está en la pregunta de Santos. ¿Cuál es la principal causa de hemocultivos negativos? Antibióticos anteriores. Bueno, y eso nada más tienen que saber de endocardititis infecciosa. Es muy poco probable que les tomen. Van a ver bien los antibióticos con la flor seguramente, pero es muy poco probable que le tomen esto. Pero bueno, tienen que saber criterios mayores, chicos, las vegetaciones, los abscesos, los hemocultivos positivos. Criterios menores, los fenómenos embólicos, los inmunológicos, la fiebre. Esos factores predisponentes también que pueda tener el paciente, como ser adicto o tener una mala higiene bucal, ¿sí? Bueno, y eso es todo endocardititis infecciosa. Dígame las preguntas, bellezas. ¿Nada? Bueno, mañana vamos a tener clase a la mañana. Mañana es martes, chicos, ¿no? Yo tengo guardia de la noche.